Una CEO multimillonaria estaba parada en el lobby de su propia empresa y ofreció 750,000 dólares a cualquier persona, cualquiera que fuera, que pudiera calmar a su pequeño hijo mientras gritaba desesperadamente. Los médicos lo habían intentado. Los especialistas que vinieron desde 3 estados distintos lo habían intentado. Una fila entera de los psicólogos infantiles más caros del país estaba ahí, de pie, completamente impotente, mientras un niño de 7 años se sentaba en ese piso de mármol con las manos sobre las orejas, gritando como si el mundo se estuviera acabando. Porque para él, en ese momento, se estaba acabando. Y entonces el técnico de mantenimiento, el hombre que arregla los ascensores y friega los pisos, el hombre cuyo nombre nadie en ese edificio sabía, dejó su caja de herramientas, caminó hacia ese niño y se sentó en el frío suelo de mármol a su lado. No lo tocó. No intentó detenerlo. Solo se sentó. Y después de unos minutos, se inclinó y le susurró una sola palabra. Y ese niño que gritaba se quedó en silencio. Pero antes de contarte cuál fue esa palabra, y antes de contarte por qué un conserje pudo hacer en 5 minutos lo que $1.000.000 en expertos no pudo hacer en 1 hora, déjame decirte algo. Si alguna vez has amado a alguien que el mundo llama al roto, y has sabido en lo más profundo de ti que esa persona no está rota para nada, sino que simplemente habla un idioma que nadie a su alrededor se molestó en aprender, entonces quédate conmigo y suscríbete, porque este canal es para ti y para las personas que amas. Eso es todo lo que te voy a pedir. Ahora, déjame contarte sobre mi propio hijo, porque no puedes entender lo que pasó en ese lobby sin conocerlo primero. Mi nombre es Dale Brennan. Tengo 45 años y soy técnico de mantenimiento. Me encargo de que los edificios funcionen, la calefacción, la plomería, las luces, los ascensores, las miles de pequeñas cosas rotas que nadie nota hasta que fallan. Es un trabajo invisible. Solo saben que existo cuando algo deja de funcionar. Y ya hice las paces con eso. Sobre todo porque aprendí hace mucho tiempo que ser invisible no es lo mismo que ser irrelevante, y que algunas de las personas más importantes en cualquier edificio son precisamente las que nadie puede nombrar. Soy papá soltero. Y para contarte bien esta historia, tengo que contarte sobre mi hijo, porque él es la razón por la que pude hacer lo que hice, y él es la razón por la que lo habría hecho gratis. Mi hijo se llama Danny. Hoy tiene 22 años, ya es un hombre adulto. Pero no siempre fue así. Durante la mayor parte de los primeros años de su vida, Danny no hablaba. Era autista, profundamente autista cuando era pequeño. No dijo una sola palabra hasta que tuvo casi 9 años. Y aún ahora habla de su propia manera, cuidadosa y particular. Cuando Danny era chico, el mundo miraba a mi hijo y veía un problema. Veía a un niño que gritaba en los supermercados, que algunos días no podía tolerar que lo abrazaran, que alineaba sus juguetes en filas y se derrumbaba si movías uno. Un niño que se tapaba los oídos ante sonidos que el resto ni siquiera percibía. El mundo veía algo roto que necesitaba arreglo. Pero yo quiero contarte lo que yo veía, porque eso es la clave de todo. Yo veía a mi hijo. A una persona completa, entera y perfecta, que simplemente experimentaba el mundo con el volumen al máximo. Cada luz demasiado brillante, cada sonido demasiado fuerte, cada etiqueta en cada camisa como papel de lija, cada cambio en su rutina como si el suelo se abriera bajo sus pies. Danny no estaba roto. Danny estaba abrumado casi todo el tiempo por un mundo construido para personas que no están conectadas como él. Y los gritos que la gente llamaba rabieta no eran maldad de su parte. Era Danny ahogándose, intentando decirnos que se ahogaba en el único idioma que tenía. Me tomó años aprender su idioma. Años. Y la mamá de Danny, que Dios la tenga en su gloria, amó a ese niño con todo lo que tenía. Pero el peso de todo, los años sin dormir, las miradas de extraños, el duelo por la vida ordinaria que habíamos imaginado juntos, la fue desgastando. Y ella se fue cuando Danny tenía 12 años. Desde entonces somos Danny y yo. No voy a decir ni una sola palabra en su contra, jamás. Amar a un hijo que el mundo no sabe cómo amar es una carga que 2 personas apenas pueden cargar juntas. Y ella cargó su mitad tanto tiempo y con tanta fuerza como pudo. Las miradas en el supermercado. Las fiestas de cumpleaños a las que no lo invitaban.
Los familiares bien intencionados que susurraban que lo estábamos malcriando o que no le imponíamos suficiente disciplina. El duelo, y si es un duelo, aunque nadie te lo diga, por la vida ordinaria que habías imaginado en silencio antes de saber. Eso desgasta hasta a las personas más fuertes. Entonces, cuando solo quedamos Danny y yo, les hice una promesa a los dos. A la memoria de ella y a mi hijo. Les prometí que lo iba a conocer hasta lo más profundo, sin importar cuánto tiempo me tomara, para que al menos una persona en este mundo lo entendiera siempre. Esa promesa es la razón por la que sé todo lo que sé. No lo aprendí en ninguna escuela. Lo aprendí cumpliendo una promesa. Y en esos años aprendiendo a mi hijo, me volví fluido en algo que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Aprendí a leer a un niño no verbal. Aprendí que los gritos son información. Aprendí que no se detiene una crisis añadiendo más cosas, más ruido, más contacto físico, más tranquilízate, amigo, más caras desconocidas asomándose con ansiedad. Se detiene quitando cosas. Bajando al nivel del niño. Callándose. Convirtiéndose en la única cosa segura, quieta y predecible en un mundo que gira demasiado rápido. Aprendí que lo más poderoso que puedes hacer por un niño que se está ahogando no es agarrarlo, sino meterte al agua junto a él y dejar de agitarte, para que pueda ver que el agua no va a matarlo después de todo. Aprendí, en otras palabras, a ser un lugar tranquilo. Es la única habilidad real que tengo. Y la pagué con 20 años de mi vida. Y no la cambiaría por ningún diploma en ninguna pared. Quiero contarte algo de esos primeros años, para que entiendas que no fue un don con el que nací. Hubo una noche, Danny tendría unos 5 años, cuando llevaba casi 2 horas gritando sin parar. Yo había intentado todo lo que sabía, que en ese entonces no era nada. Había hecho todas las cosas equivocadas, sujetarlo, hacerle SHH, decirle por favor, cariño, por favor. Y solo lo había puesto peor. Al final, simplemente me dejé caer por los gabinetes de la cocina hasta quedar sentado en el suelo y me rendí. Dejé de intentar arreglarlo. Dejé de intentar hacer cualquier cosa. Solo me senté en el piso y me callé porque estaba demasiado agotado para hacer otra cosa. Y a los pocos minutos, mi hijo gateó por la cocina y apoyó su espalda contra mi brazo. No fue un abrazo, en ese entonces no podía dar abrazos. Solo su espalda contra mi brazo. Y también se quedó callado. Ahí sentado en ese piso, a medianoche, me puse a llorar. Porque comprendí que había estado intentando sacarlo del agua durante 5 años, cuando todo lo que él necesitaba era que yo dejara de agitarme y me sentara junto a él. Esa fue la noche que empecé a aprender su idioma. Me costó mi orgullo aprenderlo. Quizás por eso se me quedó grabado. Cada cosa equivocada que hice primero es exactamente como sé la cosa correcta ahora. Y así llegamos al edificio. Hago el mantenimiento de una gran sede corporativa en el centro. Una torre de vidrio reluciente, del tipo donde el lobby solo cuesta más que todas las casas de mi calle juntas. La empresa la dirige una mujer llamada Vivian Cole. CEO, fundadora, todo el imperio es suyo. La había visto quizás 2 veces en 2 años. De la manera en que ves a las personas en la cima de un edificio así, desde lejos, brevemente, sin cruzar nunca una sola palabra. Para Vivian Cole, yo era parte del edificio. Era lo que mantiene las luces encendidas. Muebles que caminan. Y quiero ser claro, no guardo ningún rencor por eso. Así funcionan esos edificios. Hay personas cuyo nombre está en la puerta, y personas cuyo nombre está bordado en un parche de una camisa gris. Y los del segundo grupo aprendemos pronto a no esperar que los del primero lean el parche. Hace mucho tiempo dejé de importarme. En realidad hay una extraña libertad en ser invisible. Puedes verlo todo, porque nadie actúa para los muebles. Yo sabía cuáles ejecutivos eran amables con el personal de limpieza y cuáles no. Sabía cuál oficina elegante tenía una petaca en el cajón del fondo y cuál tenía el dibujo de un niño pegado, por dentro del gabinete, donde los clientes no podían verlo. Conoces el corazón real de un edificio siendo el hombre que nadie nota dentro de él. Y lo que había aprendido lentamente sobre Vivian Cole en 2 años de ser mueble era que detrás de su fría reputación y su imperio, había una puerta cerrada en algún lugar de su vida que todo su dinero no podía abrir. Lo que yo no sabía sobre Vivian Cole,
Lo que casi nadie sabía porque ella lo guardaba con ferocidad, era que tenía un hijo. Un niño llamado Eli, de 7 años. Y Eli no hablaba. Era autista, exactamente, casi de manera asombrosa, donde mi Danny había estado 15 años antes cuando era pequeño. Me enteré de todo esto de la manera en que me entero de la mayoría de las cosas, siendo invisible en el cuarto mientras personas importantes hablan como si el técnico de mantenimiento no estuviera ahí. Fui armando el rompecabezas durante meses, que la señorita Cole tenía un hijo que rara vez traía a la oficina, que volcaba lo que debía ser una fortuna en terapias y especialistas, que había toda una vida privada que no tenía nada que ver con el imperio y todo que ver con el niño pequeño por él, que ella luchaba. Sentía algo por ella en silencio, de la manera en que sientes por alguien que camina por un camino que tú ya recorriste. Pero no era mi lugar decir nada. Entonces, no dije nada. Y entonces llegó ese día. No sé exactamente qué desencadenó la crisis de Eli, pero con niños así, a veces es algo enorme y a veces es una luz parpadeante, o el olor de un producto de limpieza, o simplemente demasiados días aguantando. Yo estaba en el tercer piso arreglando un cierre de puerta cuando lo escuché. Y reconocí ese sonido. Dios mío, sí que lo reconocí. El tono específico de un niño no verbal en plena crisis. No era una rabieta. No era un niño siendo difícil. Era un niño en dolor genuino, ahogándose, gritando, porque gritar era la única palabra que tenía. Lo sentí en la columna vertebral antes de que mi cerebro lo procesara. Lo había escuchado 1000 veces de mi propio hijo. Dejé el destornillador y fui hacia allá, porque hay instintos que no puedes apagar. Cuando llegué al lobby, era un caos. Eli estaba en el suelo, ese suelo de mármol grande y hermoso, hecho un ovillo con las manos apretadas sobre las orejas, gritando. Todo su cuerpito rígido. Y a su alrededor, un desastre de buenas intenciones. Debía haber 6 adultos inclinados sobre él. 2 terapeutas, un médico, el asistente de la señorita Cole, y Vivian Cole misma de rodillas. Esta mujer poderosa, completamente deshecha, extendiendo las manos hacia su hijo diciéndole, Eli, mi amor, por favor, por favor. ¿Qué necesitas? Dile a mamá que necesitas. Y cada una de esas personas, con cada cosa amorosa, desesperada y bien intencionada que estaban haciendo, lo estaban empeorando. Porque estaban añadiendo más voces, más manos que se metían, más caras brillantes y ansiosas invadiendo su espacio, más ruido encima de un niño que ya se estaba ahogando en ruido. Estaban tratando de sacar a un niño que se ahogaba jalándolo todos al mismo tiempo, y lo estaban hundiendo sin saberlo. Y quiero ser justo con ellos, porque no eran malas personas. Ni siquiera eran malos en su trabajo en el sentido ordinario. Tenían credenciales que yo jamás tendré. Les importaba el niño. Pero todos habían sido entrenados para manejar un comportamiento, para intervenir, para hacer algo, porque no hacer nada se siente como fallar. Especialmente cuando una madre poderosa y aterrorizada está mirando y el reloj corre en su tiempo muy costoso. Entonces hacían y hacían y hacían. Y cada cosa que hacían era un estímulo, una demanda, algo nuevo que un sistema nervioso ya saturado tenía que procesar. Una mano en el hombro es información. Una voz reconfortante es información. 6 caras preocupadas inclinándose es una ola gigante de información para un niño que ya está al límite de su capacidad. Lo estaban ahogando con ayuda. Y lo más cruel es que habrían seguido así otra hora más con las mejores intenciones del mundo, porque ninguno de ellos había aprendido jamás la única cosa que mi hijo me enseñó, que a veces la cosa más amorosa, más hábil y más poderosa que puedes hacer es absolutamente nada, hecha con intención y con toda tu atención. Y aquí viene la parte que quizás no vas a creer, pero es verdad. En algún momento de esa hora, porque ya llevaba casi una hora cuando yo llegué y entendí lo que estaba viendo, en algún momento de su desesperación, Vivian Cole dijo la cosa que llevó todo ese día extraño a su punto culminante. Miró al círculo de expertos inútiles y a la multitud que se había formado, y dijo, con la lógica salvaje de una madre aterrorizada que lo ha intentado todo con dinero, daré $750,000 a cualquier persona en este edificio que pueda calmarlo. ¿Cualquier? Lo digo en serio. La versión de un CEO al grito límite. El único idioma que le quedaba al pánico, dinero lanzado contra la pared esperando que algo se pegara. Y claro, nada se pegó,
porque lo único que ese niño necesitaba no se podía comprar. Y las personas calificadas para dárselo no eran las que ella había estado pagando. Me quedé parado al borde de esa multitud con mi ropa de trabajo y el parche de mi nombre en el pecho que ninguno de ellos había leído jamás. Observé durante unos 30 segundos. E hice el cálculo que 20 años con Danny me habían enseñado a hacer en un instante. El niño no estaba fuera de control. Estaba abrumado y rodeado. Y cada adulto era un estímulo. Y lo que necesitaba era que le quitaran estímulos, no que le añadieran más. Y yo sabía, no esperaba, sabía, lo que podría ayudarlo. Porque lo había hecho 10,000 veces en el piso de mi cocina con mi propio hijo. Entonces hice algo que un técnico de mantenimiento definitivamente no debe hacer. Caminé al centro de todo ese grupo de personas importantes. Y dije, con calma, pero con suficiente convicción como para que realmente hicieran pausa: todos necesitan dar un paso atrás. Hasta atrás, ahora mismo, y dejen de hablar. Me miraron como si el mobiliario hubiera hablado. El médico empezó a objetar, pero Vivian Cole, y la voy a respetar siempre por esto, me miró a la cara y algo en ella, algún reconocimiento de una certeza que ella no tenía, la hizo decir: hagan lo que dice. Todos, un paso atrás. Y lo hicieron. Y entonces solo quedamos yo, un niño gritando, y mucho espacio de repente vacío. No fui hacia Ellie. Eso es lo primero que aprendes. No invades. Me senté en el mármol a unos metros de Ellie, sin quedar frente a él directamente, porque el frente a frente es una amenaza cuando estás abrumado. Me senté a su lado, un poco de costado, mirando el mismo pedazo de suelo que él miraba. Y me callé. Un silencio hasta los huesos. Me convertí en el objeto más quieto, más aburrido y más predecible de todo ese lobby. No extendí la mano hacia él. No dije cálmate. No dije nada en absoluto al principio. Solo me convertí en un lugar tranquilo, de la manera en que me había entrenado para ser un lugar tranquilo para Danny a través de 1000 tormentas. Y esperé. Y dejé que el silencio y la quietud hicieran lo que el ruido y las manos nunca pudieron. Quiero contarte cómo se siente eso desde adentro, porque desde afuera parece que no estás haciendo nada. Y en realidad es lo más difícil del mundo. Cada instinto de tu cuerpo, cuando un niño está gritando, es actuar, alcanzarlo, arreglarlo, hacer que pare. Porque el sonido te atraviesa el pecho. Quedarte quieto a su lado sin hacer nada, hacer que tu propia respiración sea lenta, que tu cara esté relajada, que tus manos estén quietas, mientras todo dentro de ti está gritando que actúes, eso requiere todo lo que tienes. No es pasividad. Es la quietud más activa que existe. Estás sosteniendo una calma tan firme que un niño que se ahoga puede subirse a ella como a una balsa. Había construido esa balsa para Danny 10,000 veces. Mi cuerpo sabía cómo hacerlo incluso cuando mi corazón se estaba partiendo, que lo estaba, porque ese piso de lobby era cada piso de cocina de medianoche de toda mi vida regresando de golpe. Y lentamente, no rápido, estas cosas nunca son rápidas, sentí que el aire cambiaba. Los gritos empezaron a bajar un poco, de la manera en que un hervor baja cuando retiras el calor. Porque por primera vez en una hora, el mundo había dejado de añadirle cosas. Una sola cosa segura, quieta y tranquila se había sentado cerca y no le pedía nada en absoluto. Y aquí es donde llega la palabra. Y necesito que entiendas que no es magia, porque todos siempre quieren que sea magia. No fue una palabra mágica. No existe ninguna palabra mágica. Lo que sí existe, si sabes cómo mirar, es un niño que está comunicando, alcanzando algo, por debajo de todo el ruido. Porque mientras yo estaba sentado callándome, había estado observando a Ellie. No mirando fijo, solo observando, de la manera en que aprendes a observar. Y me había dado cuenta de que incluso en lo más profundo de la crisis, incluso gritando, una de sus manos no estaba sobre su oreja. Una mano pequeña estaba abajo, sobre el mármol, y los dedos se movían, trazando una forma una y otra vez, el mismo movimiento, dibujando algo invisible en el suelo. Miré más de cerca y me di cuenta de que reconocía esa forma, porque Danny solía hacer algo muy parecido. Ellie estaba trazando un círculo con pequeñas marcas alrededor, una y otra vez. Y cerca de él, caído en el suelo donde lo había soltado en el caos,
Había un pequeño juguete que debía haber tenido en la mano cuando todo empezó. Un sol de juguete, amarillo, con rayos alrededor. Un círculo con marcas alrededor. Ese niño, ahogándose en el peor momento de su semana, estaba alcanzando lo único que era su consuelo, su ancla, su cosa segura. El sol. El juguete que trazaba cuando el mundo se hacía demasiado grande. Y ninguno de los 6 expertos inclinados sobre él lo había visto, porque estaban mirando el problema, no al niño. Estaban tratando de detener un comportamiento. Yo estaba mirando a un niño pequeño que me decía, en el único idioma que tenía, exactamente lo que necesitaba. Eso es lo que quisiera poder meter en la cabeza de cada persona que alguna vez se quedó impotente frente a un niño así. El comportamiento no es el problema. El comportamiento es el mensaje. Un niño no verbal no es un niño silencioso. Se está comunicando constantemente con las manos, el cuerpo, los ojos, las cosas que alcanza y las cosas que no puede soportar, las formas que traza y los objetos a los que se aferra. Está hablando todo el tiempo. La tragedia casi nunca es que el niño no puede comunicarse. La tragedia es que las personas a su alrededor nunca aprenden a leer. Yo aprendí a leer con el único libro de texto que importó, las manos de mi propio hijo durante 20 años. Y entonces cuando miré la mano de Eli trazando esa forma en el mármol, no estaba adivinando. Estaba leyendo. Y el suelo me estaba contando una historia tan clara como cualquier página impresa, si solo sabes el alfabeto. Entonces recogí ese sol de juguete del mármol en silencio. Lo sostuve en mi palma abierta donde él pudiera verlo si quería. Sin empujarlo hacia él. Solo ofreciéndolo. Y me incliné levemente hacia ese niño pequeño, y le susurré la única palabra que yo sabía que era la más importante en todo su mundo en ese momento. Le susurré, sol. Y Eli se quedó quieto. Sus dedos dejaron de trazar. Su cabeza giró apenas una fracción hacia el sonido de un extraño que había dicho, imposiblemente, el nombre de su cosa segura. Y vio el sol de juguete en mi palma abierta. Y después de un largo momento de temblores, extendió la mano, lo tomó, lo jaló hacia su pecho y lo sostuvo. Y los gritos se detuvieron. Solo se detuvieron. La tormenta pasó. Porque alguien finalmente había hablado su idioma. Alguien finalmente lo había mirado y visto no un problema a resolver, sino a un niño pequeño aferrándose al sol. Es difícil describir lo que le pasa a un niño en el momento en que deja de ahogarse. Ese exhalar profundo que estremece los huesos. La manera en que el cuerpito rígido se afloja de golpe, como un puño que se abre. Lo había visto en la cara de Danny 1000 veces y nunca dejó de deshacerme. Ese momento cuando el mundo pasa de insoportable a soportable. Cuando un niño se da cuenta de que ya no está solo en el agua. Eli hizo eso. Se estremeció, se ablandó y sostuvo su sol. Su respiración bajó de esas bocanadas entrecortadas a algo casi normal. Y una lágrima corrió por su cara, que ya no era una lágrima de gritos, sino solo lo que queda de una tormenta que pasó. Me quedé muy quieto a su lado y lo dejé tenerlo. Esta paz pequeña y costosamente ganada. Y no dije otra palabra más. Porque el momento no necesitaba más palabras. Había necesitado exactamente una. Y la había recibido. El lobby estaba en silencio absoluto. 6 expertos, una multitud de empleados de oficina, y Vivian Cole de rodillas con las 2 manos sobre la boca, mirando fijamente a un técnico de mantenimiento sentado en el suelo junto a su hijo tranquilo, que giraba en silencio un pequeño sol de juguete entre los dedos como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí abajo, a su nivel. No me levanté a hacer una reverencia. Solo me quedé callado y lo dejé estar en calma. Porque esa calma era nueva y frágil, y era suya, no mía para interrumpir. Y después de un rato, cuando Eli estaba listo, cuando estaba estable, me levanté lentamente. Me eché hacia atrás y le di su espacio. Recogí mi caja de herramientas, porque todavía tenía un cierre de puerta en el 3er piso que arreglar. Y Vivian Cole dijo, espere. Su voz temblaba. Por favor, espere. Vivian Cole se acercó a mí, esta multimillonaria, frente a toda su empresa, y apenas podía encontrar las palabras. Me dijo, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Los mejores especialistas del país no pudieron. ¿Cómo usted?
Y yo le dije la verdad. Le dije, no lo arreglé, señora. No hay nada que arreglar. Solo hablo un poco de su idioma, eso es todo. Tengo un hijo. Tiene 22 años ahora. Cuando tenía la edad de su niño, estaba exactamente donde está Eli, sin palabras, abrumado por un mundo demasiado ruidoso para él. Pasé 20 años aprendiendo a escuchar lo que mi hijo no podía decir. Entonces supe lo que su niño le estaba diciendo. Se lo estaba diciendo todo el tiempo, con la mano en el suelo. Solo necesitaba que alguien se callara lo suficiente para escucharlo. Y Vivian Cole, la CEO de un imperio, miró al técnico de mantenimiento con el que nunca había hablado en 2 años y se puso a llorar. No el llanto desesperado de antes, sino algo diferente. Algo como alivio, vergüenza y gratitud todo al mismo tiempo. Porque creo que en ese momento entendió que la respuesta a la que había estado lanzando millones de dólares había estado caminando por su edificio con un uniforme gris todo ese tiempo, y ella nunca lo había visto. Porque nunca había necesitado verlo. Me dijo más tarde, mucho más tarde, cuando ya nos conocíamos un poco, que lo que la destrozó en ese suelo no fue ni siquiera el alivio. Fue una clase de humildad terrible. Había gastado una fortuna y llamado a las personas con más credenciales del país, y lo que realmente llegó a su hijo vino de un hombre cuyo nombre nunca se había molestado en aprender, que había estado en su edificio 2 años, junto a quien había pasado 100 veces. Y me dijo que eso la hizo pensar, despierta en la cama esa noche, cuántas otras respuestas a cuántos otros problemas estarían de pie tranquilamente en uniformes grises por toda su vida, por la vida de todos, sin que nadie los viera, porque ya habíamos decidido de antemano que la sabiduría usa traje. Me dijo que eso cambió la manera en que caminaba por su propia empresa desde entonces. Empezó a leer los parches. Empezó a aprender los nombres. Un niño gritando en un suelo de mármol le enseñó a una multimillonaria a ver a las personas a través de las cuales había estado mirando. Y nunca lo olvidó. Y entonces recordó el dinero. Los 750,000 dólares que había ofrecido a todo el edificio en su desesperación. Y me dijo, la recompensa. Lo decía en serio. Es suya. Dios mío, es lo mínimo. Y aquí tengo que contarte lo que yo hice, porque es la única parte de esto que creo que importa de verdad. Le dije que no. Quiero ser claro sobre por qué, porque no se trata de ser noble. No soy un hombre noble. Soy un técnico de mantenimiento con un hijo adulto y una espalda cansada. Le dije que no por Danny. Porque hace 20 años, cuando mi hijo gritaba en el piso de la cocina y yo aprendía su idioma un día imposible a la vez, no había nadie para ayudarme. Y desde luego no había nadie lanzándome $750,000 para hacerlo. Lo hice porque era mi hijo, y a tu hijo no le cobras por amarlo. Y lo que hice en ese lobby, sentado junto a Eli, era lo mismo. La única cosa. Amé a un niño que se ahogaba durante unos minutos de la manera en que había aprendido a amar al mío. Y eso no se puede cobrar. En el momento en que cobras por sentarte junto a un niño asustado y hablarle en su idioma, conviertes la cosa más pura que una persona puede hacer en una transacción. Y yo hubiera preferido seguir siendo pobre toda mi vida, que es lo que mayormente he sido, antes que hacerle eso a la memoria de cada hora que pasé en el suelo con Danny. Y había algo más debajo de todo eso también. Algo más difícil de decir. Si yo hubiera aceptado ese dinero, entonces cada padre en cada piso de cocina del mundo desde entonces podría haber creído en algún lugar en él. Fondo de su mente que llegar a tu propio hijo tiene un precio, que es un servicio, algo que los ricos pueden comprar y los pobres no pueden pagar. Y eso es una mentira. Y es una mentira cruel. La verdad, lo que yo necesitaba que todo ese lobby entendiera, es que lo que salvó a Eli no fue caro. Fue gratis. Solo fue difícil, y paciente, y aprendible, y está disponible para cualquiera dispuesto a callarse y dejar de agitarse. No iba a permitir, que un cheque convirtiera el tipo de amor más democrático que existe en una cosa más que solo el dinero puede alcanzar. Entonces le dije que no. No porque esté por encima del dinero. Sabe Dios que no lo estoy. Sino porque algunas cosas tienen que seguir siendo gratuitas o dejan de ser lo que son. Entonces le dije que no al dinero. Le dije que se quedara con su dinero. Pero, y esta es la parte de la que estoy orgulloso, le dije qué hacer con él en su lugar.
Le dije, señorita Cole, no me debe nada. Pero usted tiene más dinero del que yo jamás veré, y tiene un niño que va a necesitar toda una vida de personas que hablen su idioma. Entonces, esto es lo que usted hace. Hay miles de padres ahí afuera ahora mismo, en pisos de cocina, aprendiendo a sus hijos a las malas, sin ayuda, sin dinero, sin esperanza, como hice yo. Construya algo para ellos. Un centro, un programa, un lugar que le enseñe a la gente a escuchar a estos niños, que le dé a las familias lo que nadie me dio a mí. Gaste sus $750,000 en eso. Y gaste 10 veces eso. Y póngale el nombre de su niño, para que a donde quiera que vaya el resto de su vida, él sepa que el mundo finalmente aprendió su idioma. Eso sí vale algo. Que yo acepte un cheque no vale nada. Vivian Cole me miró fijamente. Y luego asintió lentamente, como si algo hubiera encajado en su lugar que nunca volvería a salir. Yo subí y arreglé el cierre de puerta. Ahora, les dije que esto no es un cuento de hadas. Y no lo es. Pero la verdad es mejor que uno. Vivian Cole lo hizo. No solo firmó un cheque para sentirse bien consigo misma. Construyó la cosa. En menos de un año, había un centro, uno real, con el nombre de su hijo en la puerta, que hace exactamente lo que yo le dije. Enseña a padres, maestros y terapeutas a escuchar de verdad a los niños no verbales. Cómo dejar de añadir y empezar a escuchar. Cómo meterse al agua y quedarse quieto. Es gratuito para las familias que no pueden pagar. Y ha ayudado, según me enteré, a cientos de niños y a los padres agotados, asustados y solos que los aman. Cientos. Porque un niño pequeño trazó un sol en un suelo de mármol y alguien finalmente lo vio. Fui a verlo una vez que abrió el centro. Y siendo honesto, me quedé parado en el estacionamiento un buen rato antes de poder obligarme a entrar, porque sabía lo que iba a hacerme cuando entrara. Adentro había cuartos diseñados por personas que finalmente entendían. Iluminación suave que se podía bajar, rincones silenciosos, espacios con nada que pudiera abrumar a una mente pequeña y saturada, y personal siendo entrenado para agacharse, callarse y escuchar en vez de arreglar. Había una pared cerca de la entrada donde las familias podían poner fotos de sus hijos, y ya estaba medio llena de esos niños hermosos y particulares que el mundo había llamado difíciles, sonriendo a su manera, y por debajo alguien había pintado las palabras, asterisco no están rotos. Solo hablan un idioma que vale la pena aprender. Asterisco tuve que salir al estacionamiento un momento después de leer eso. Porque eso era todo lo que yo había creído solo, en un piso de cocina, durante 20 años, sin que nadie me lo dijera de regreso. Y ahora estaba pintado en una pared donde miles de padres asustados entrarían a leerlo en el peor día de sus vidas, y sentirían, quizás por primera vez, que no estaban locos, que su hijo no estaba roto, y que había una salida. Y Vivian Cole hizo una cosa más, en silencio, que significó más para mí que cualquier cheque. Vino a buscarme unas semanas después y me preguntó si quería ayudar. No como técnico de mantenimiento, sino como alguien que sabía. Me preguntó si podría ir en mi propio tiempo, pagado justamente por mi tiempo como el experto que aparentemente soy, y ayudar a entrenar a las personas en ese centro. Enseñarles lo que 20 años con Danny me habían enseñado. Y a eso sí dije que sí. Porque eso no es que te paguen por amar a un niño. Eso es que te paguen para enseñarles a otros cómo hacerlo, para que más niños sean escuchados. Hay un mundo de diferencia. Y creo que sabes exactamente cuál es. Todavía hago mantenimiento. Todavía mantengo el edificio funcionando, las luces, los ascensores y las miles de cosas invisibles. Pero ahora, 2 noches a la semana, me siento en un cuarto luminoso en el centro Eli Cole y les enseño a padres jóvenes y a terapeutas entusiastas. La única cosa que sé de verdad, cómo ser un lugar tranquilo. Cómo escuchar a un niño que no tiene palabras. Cómo ver el sol en el suelo. Tengo una vida decente. Nunca voy a ser rico y rechacé $750,000 en un suelo de mármol. Y no me he arrepentido ni un solo instante. Porque lo que recibí a cambio fue la oportunidad de hacer que 20 años del amor más duro que he dado le importara. A algo más allá de mi propia cocina. Hay una versión de ese día en la que acepto el cheque y soy cómodo y el centro nunca se construye y cientos de niños siguen sin ser escuchados y soy solo un hombre que tuvo suerte una vez.
Y no hay ninguna versión en la que acepto el cheque y también soy el hombre que convirtió el momento de quietud de un niño en que 1000 otros niños fueran escuchados. El dinero me habría arreglado la espalda. No habría arreglado nada de lo que importa. Y de todas formas, aquí está lo que he aprendido. Que las personas que andan lanzando el dinero mayormente no han aprendido todavía. El amor que le das a un niño que el mundo ignora no desaparece cuando el niño crece. Se multiplica. Sale al mundo y encuentra a otros niños. Cada hora difícil que pasé aprendiendo a Danny, pensé que la estaba gastando solo en él. Resulta que la estaba depositando en un banco que no sabía que existía. Y 20 años después me pagó todo a la vez en un suelo de mármol, en un niño llamado Eli. Y de él, a un centro. Y de ese centro, a cientos de niños que nunca conoceré. Ese es el secreto que nadie te cuenta sobre el amor más difícil. Nunca se desperdicia. Nunca es solo para uno. Es la inversión más paciente que existe y le devuelve al mundo entero, con el tiempo, en una moneda que el dinero no puede tocar. Esa noche llegué a casa y llamé a mi Danny, que ahora vive en su propio apartamento con apoyo, trabajando en un empleo que ama, clasificar y organizar en un almacén, porque su cerebro hermoso y particular lo hace mejor en eso que a cualquier otra persona. Mi niño que no hablaba y que ahora tiene palabras. Sus propias palabras cuidadosas, ganadas duramente durante 20 años. Le conté sobre Eli, sobre el sol y el lobby. Danny estuvo callado un momento en la línea, de la manera en que siempre está. Y entonces dijo, a su manera cuidadosa, ¿lo escuchaste? 2 palabras. Y tuve que detener el carro porque eso es todo, ¿verdad? Eso es todo lo que siempre intenté hacer por Danny y por ese niño pequeño en el suelo y por cada niño que el mundo llama roto y que no está roto para nada. ¿Lo escuchaste? Sí, amigo. Lo escuché. Tú me enseñaste cómo. Entonces déjame preguntarte solo una cosa antes de que te vayas. Un cuarto lleno de brillantes y costosos expertos miró a un niño que gritaba y vio un problema que resolver. Y un hombre invisible con uniforme gris miró al mismo niño y vio a un niño pequeño alcanzando el sol. Porque había pasado 20 años aprendiendo a ver. Entonces, esto es lo que honestamente quiero saber de ti, ¿hay alguien en tu vida que el mundo llame difícil, roto, o demasiado, a quien tú hayas llegado a entender que simplemente habla un idioma que la mayoría de las personas nunca se molestó en aprender? Cuéntame sobre esa persona ahí abajo en los comentarios. Dime su nombre. Leo cada uno de ellos y sería un honor conocerlos. Y si esta historia te llegó, si crees como yo llegué a creer con todo el corazón que nadie está roto, que algunas personas solo están esperando que una sola persona aprenda su idioma, entonces hazme ese favor. Dale a suscribir si todavía no lo has hecho, dale like para que la próxima persona encuentre su camino hasta aquí. Y deja tu historia en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. Confía en mí. Es bueno.